Concepto y caracteres del género Yersinia. El género Yersinia se localiza dentro de la familia Enterobacteriaceae y en él se encuentran varias especies muy patógenas para el hombre, como es el caso de Yersinia pestis, agente causal de la peste bubónica. El género Yersinia normalmente se caracteriza por corresponder a bacilos pequeños o cocobacilos gram negativos con flagelación perítrica, móviles a 25 grados Celsius e inmóviles a 37 grados Celsius. Son fermentadores de glucosa con la consiguiente producción de ácido. No son fermentadores de lactosa, no forman esporas, solo excepcionalmente Yersinia pestis presenta cápsula y son oxidasa negativa. Clasificación. Las especies de Yersinia más características responden a Yersinia pestis, agente etiológico de la peste bubónica en el hombre, transmitida a a través de ratas y pulgas, originando una enfermedad grave febril, de carácter epidémico y de alta mortalidad. Yersinia pseudotuberculosis. Afecta fundamentalmente a animales y excepcionalmente puede afectar al hombre. Yersinia enterocolítica. Afecta más a animales, aunque de forma excepcional puede afectar al hombre, especialmente a niños, originando estados febril. Acción patógena e interés clínico. La especie del género Yersinia que va a mostrar mayor interés clínico para el hombre es Yersinia pestis, ya que es el agente causal de la peste en el hombre. Esta enfermedad, que se origina de forma epidémica, da lugar a cuadros agudos y febriles con una alta inflamación de los ganglios linfáticos, así como hemorragias internas, petequias más o menos difusas en la piel y en ocasiones cuadros septicémicos y neumónicos. Es una enfermedad grave y muy contagiosa, aunque para ello es necesario además la presencia de ratas y roedores, que son los que se encargan de diseminar la enfermedad. Se origina especialmente en lugares de salubridad baja. Los factores de virulencia que van a determinar la gravedad de Yersinia pestis son los siguientes. La toxina murina, que es una toxina de carácter proteica que bloquea la utilización de oxígeno por parte de ciertas células y que en general solo será liberada al medio cuando muera la bacteria, de ahí el nombre de murina. Endotoxinas, liberadas por la bacteria en el transcurso de la enfermedad y relacionadas con el proceso febril. Antígenos B, que le conferirá a Yersinia pestis propiedades antifagocitarias. Coagulasas y fibrinolicinas, muy relacionadas con su virulencia. Yersinia pestis llega al hombre a través de la pulga infectada por ratas con peste. Tras la picadura de la pulga, Yersinia atraviesa los vasos linfáticos, de aquí pasa a los ganglios, donde se multiplica profusamente originando bubones a estos niveles. De aquí pasa a la sangre y posteriormente se disemina por el brazo, hígado, pulmones, piel, mucosas y ahí donde se multiplica provoca lesiones, con carácter piógeno, hemorrágico, necrótico y edematoso. En casos graves podría aparecer coagulación intravascular diseminada por la acción de las coagulasas o diátesis hemorrágica por acción de las fibronilicinas, colapso circulatorio, toxemia generalizada y muerte. Existen varias formas clínicas dependiendo de su localización. Las más importantes son: peste bubónica, es la más frecuente y tras un periodo de incubación de 3 a 7 días después de la picadura de la pulga aparecen los primeros signos y síntomas, con escalofríos, vómitos, formación de bubones en las ingles, axilas y o zonas submaxilares, donde los tejidos circundantes aparecen muy inflamados. Si no hay tratamiento, el cuadro clínico se agrava hasta la muerte. Peste pulmonar. Suele corresponder a una complicación de la peste bubónica, se produce afección pulmonar muy grave con insuficiencia respiratoria, cianosis, etc. Es altamente mortal. Peste septicémica. Corresponde a los estadios últimos de la peste en cualquiera de sus formas, y es generalmente mortal. Aislamiento. Se tomará la muestra a través de exudados purulentos del bubón, de sangre, LCR, tejido pulmonar, nódulos linfáticos o esputos según los casos. A la muestra se le realiza la tinción Gram e incluso otras tinciones, como la de nigrosina, para la visualización de Yersinia pestis. Se hace crecer en medios específicos como por ejemplo agar desoxicolato citrato, agar McConkey, medio XLD o medios enriquecidos con bilis, etc. A partir de las colonias, que generalmente tienen un tamaño muy pequeño, se realizarán una serie de pruebas. La peste es una infección de roedores silvestres que se transmite de un roedor a otro, en ocasiones de roedores a seres humanos por la picadura de pulga. A menudo se presenta infección grave, que en los siglos pasados producía pandemias de muerte negra con millones de fallecimientos. La capacidad de este microorganismo para transmitirse en aerosol
y la gravedad y la gran mortalidad inherente a la peste neumónica hizo la Yersinia pestis un arma biológica potencial. Morfología e identificación. Yersinia pestis es un bacilo gram negativo que muestra una tensión bipolar notable con tensiones especiales. Es inmóvil. Crece como un anaerobio facultativo en muchos medios bacteriológicos. El desarrollo es más rápido en medios que contengan sangre o líquidos en los tejidos y aún más rápido a una temperatura de 30 grados Celsius. En los cultivos realizados en agar sangre a una temperatura de 37 grados Celsius, las colonias pueden ser muy pequeñas a las 24 horas. Un inóculo virulento derivado de un tejido infectado produce colonias grises y viscosas, pero después de atenuar su virulencia en el laboratorio, las colonias se vuelven irregulares y rugosas. El microorganismo tiene una escasa actividad bioquímica y esta es un poco variable. Estructura antigénica. Todas las yersinias poseen lipopolisacáridos que tienen una actividad endotóxica cuando se liberan. Las tres especies patógenas de la picadura de la pulga, el plásmido PFRA, PMT, codifica la proteína capsular que es producida principalmente a una temperatura de 37 grados Celsius y confiere propiedades antifagocíticas. Además, este plásmido contiene genes que codifican a la fosfolipasa D, que es necesaria para la supervivencia del microorganismo en el intestino medio de la pulga. Las tres yersinias patógenas tienen una isla de patogenicidad que codifica a la Yersinia bactina, un sideróforo depurador de hierro. Entre las diversas exotoxinas producidas, una es mortal para los ratones en cantidades pequeñas. Esta proteína homogénea produce antagonismo adheringénico y es cardiotóxica en los animales. Se desconoce su función en la infección de los seres humanos. Patogenia y anatomía patológica. Cuando una pulga se alimenta de un roedor infectado por Yersinia pestis, los microorganismos ingeridos se multiplican en el intestino de la pulga y, ayudados por la coagulasa, obstruyen en su proventrículo de una manera que no puede pasar alimento. Los microorganismos de Yersinia pestis son destruidos por los leucocitos poliformonucleares, pero se multiplican en los macrófagos. Las lesiones se presentan en todos los órganos. Muestras. Se obtiene sangre para cultivo y aspirados de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño para frotis y cultivo. En la neumonía se cultiva el esputo. Ante una posible meningitis se obtiene El contacto con animales de granja y domésticos, sus heces o materiales contaminados por ellos puede contribuir a la mayor parte de las infecciones humanas. La carne y los productos lácteos esporádicamente se han señalado como fuentes de infección y se han identificado brotes epidémicos originados en alimentos o bebidas contaminados. Las precauciones sanitarias tradicionales probablemente son útiles. No se cuenta con medidas preventivas específicas. Epidemiología y control. La peste es una infección de roedores silvestres, ratones de campo, ciervos, topos, zorrillos y otros animales, que ocurre en muchas partes del mundo. Las principales zonas exóticas son India, suroeste de Asia, sobre todo Vietnam, África, Norteamérica y Sudamérica, y los estados occidentales de Estados Unidos y México siempre contienen reservorios de la infección. Las episodios con tasa de mortalidad elevada se presentan en forma intermitente. En tales ocasiones la infección puede diseminarse a roedores domésticos y otros animales. El ser humano puede infectarse con picaduras de pulgas o por el contacto. El vector más frecuente de la peste es la pulga de la rata, pero con otras pulgas también pueden transmitir la infección. Para el control de la peste es necesario tomar los siguientes aspectos: la vigilancia de animales infectados, vectores y contactos humanos, el sacrificio de los animales infectados con peste. Si se diagnostica un caso humano, se debe notificar a las autoridades sanitarias con rapidez. Se debe aislar a todos los pacientes con sospecha de peste, sobre todo si no se ha descartado la afección pulmonar. Todas las muestras se deben manejar con extrema precaución. Los pacientes con peste neumónica sospecha deben recibir dosis de doxicilina como profilaxis.
Yersinia pestis son bacilos gram negativos pequeños que aparecen como células individuales o pares o cadenas cortas en material clínico. Las tinciones de Grit, Giemsa o Wison pueden ser de mayor utilidad cuando se tiñe material de un probable bubón o de un hemocultivo positivo por su aspecto bipolar característico. Forman alfiler de seguridad de esos microorganismos con estos métodos de la tinción, lo que no ocurre con la tinción gram directa. Los métodos de tinción directa más específicos posiblemente disponibles a través de laboratorios de referencia comprenden el empleo de tinciones de anticuerpos fluorescentes dirigidas al antígeno F1 capsular. Muestras. Se obtiene sangre para cultivo y aspirados de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño para frotis y cultivo. En la neumonía se cultiva el esputo. Ante una posible meningitis se obtiene En los pacientes no vacunados, un título anticuerpo en suero de fase convaleciente de 1,16 o más es prueba presuntiva de infección por Yersinia pestis. Un incremento de los títulos en 2 muestras sucesivas confirma el diagnóstico serológico. Si no se trata con rapidez, la peste puede tener una tasa de mortalidad de casi 50%, la peste neumónica de alrededor de 100%. El microorganismo de elección es la streptomicina, pero se ha demostrado que el aminoglucósido gentamicina es eficaz, más fácilmente disponible. La doxicilina es un fármaco alternativo y a veces se administra en combinación con la streptomicina. Se ha observado resistencia al fármaco en Yersinia pestis de la picadura de la pulga. El plásmido codifica la proteína capsular, que es producida principalmente a una temperatura de 37 grados centígrados y confiere propiedades antifagocíticas. Además, este plásmido contiene genes que codifican la fosfolipasa D, que es necesaria para la supervivencia del microorganismo en el intestino medio de la pulga. Las 3 yersinias patógenas tienen una isla de patogenicidad que codifica a la Yersinia bactina, un sideróforo depurador de hierro. Entre las diversas exotoxinas producidas, una es mortal para los ratones. Esta proteína homogénea produce antagonismo adrenérgico y es cariotóxica en los animales. Se desconoce su función en la infección de seres humanos. Después de un periodo de incubación de 2 a 7 días, se presentan fiebre alta y linfadenopatía dolorosa. Por lo general, con ganglios linfáticos muy adenomegálicos, bubones en la ingle o en las axilas. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Muestras. Las muestras pueden ser heces, sangre o material obtenido en la exploración quirúrgica. Los frotis teñidos no contribuyen con información útil. Cultivo. El número de yersinias en las heces puede ser pequeño e incrementarse mediante enriquecimiento con frío. Una pequeña cantidad de S o de frotis rectal se coloca en solución salina amortiguada a un pH de 7.6 y se mantiene a una temperatura de 4 grados Celsius durante 2 a 4 semanas. Muchos microorganismos fecales no sobreviven, pero Yersinia intracolítica se multiplicará. Los subcultivos elaborados a intervalos en agar McConkey pueden producir yersinias. Diagnóstico serológico. En muestras de sueros pares obtenidos a un intervalo de 2 o más, se pueden demostrar una elevación de los anticuerpos aglutinantes. Sin embargo, las reacciones cruzadas entre yersinias y otros microorganismos pueden confundir los resultados. patogenia y manifestaciones clínicas. Un inóculo de 10 a la 8 a 10 a la 9 yersinias debe entrar en el tubo digestivo para producir infección. Durante su periodo de incubación, que es de 4 a 7 días, las yersinias se multiplican en la mucosa intestinal, sobre todo en el ileón. Sus síntomas iniciales consisten en fiebre, dolor abdominal y diarrea. La diarrea fluctúa desde líquida hasta sanguinolenta y puede deberse a una enterotoxina o a la invasión de la mucosa.
En ocasiones, el dolor abdominal es intenso Concepto. El género Vibrio son bacilos gran anaeróbicos facultativos de morfología curva, no esporulados y móviles gracias a su flagelación lofótrica. Crece bien en medios generales, aunque hay excepciones. Generalmente son oxidasa positiva, prueba que va a servir para diferenciarlo de la familia Enterobacteriaceae. Aguanta muy bien latas de concentración de cloruro sódico y su crecimiento se facilita en medios alcalinos, siendo muy sensibles a los medios ácidos. Existen algunas especies altamente patógenas que afectan al tracto gastrointestinal del hombre. Vibrio parameloliticus. Se encuentra en ambientes marinos y a través de alimentos como los pescados. Produce en el hombre cuadros de gastroenteritis que no suelen ser graves. Vibrio fluvialis. Es un poco invasivo, se encuentra en ambientes marinos y origina cuadros de gastroenteritis que suelen ser graves. Vibrio furnici. Su mecanismo de acción es análogo a Vibrio parameloliticus. Vibrio alginoliticus. Es un vibrio marino asociado a conjuntivitis y otitis. Vibrio vulnificus. Es agente causal de infecciones en heridas traumáticas causadas en ambientes marinos. Vibrio mimicus. Es el más similar a Vibrio cholerae, produciendo diarreas graves en personas que han ingerido productos marinos crudos. Vibrio cholerae es el más patógeno para el hombre y el más importante. Es el agente causal del cólera, provoca en el hombre diarreas graves hasta llegar a la deshidratación, shock hipovolémico y, si no hay tratamiento, la muerte. Acción patógena e interés clínico. Vibrio cholerae tiene gran interés clínico debido a la gravedad de los procesos patológicos en los que interviene. Presenta 3 componentes antigénicos que son los responsables de su gran virulencia, y son los siguientes: el antígeno somático O, el antígeno flagelar H, que es común a todas las cepas de Vibrio cholerae, la exotoxina, que es una enterotoxina de naturaleza proteica y sobre la que se va a desencadenar el principal efecto patógeno del cólera, una decina que va a permitir a Vibrio cholerae adherirse a la pared intestinal. No todos los vibriones de Vibrio cholerae son capaces de formar cuadros graves. Para que esto sea así, es necesario que ésta penetre por vía oral a través del agua o alimentos contaminados con el bacilo, sobre todo productos marinos crudos. Además, deberá ser capaz de eludir el medio ácido del estómago, hecho que sucede cuando se ingieren más de 100 millones de gérmenes, circunstancia que puede darse fácilmente en caso de epidemias, sobre todo si se tiene en cuenta que se puede encontrar aproximadamente 1 millón de gérmenes por mililitro de agua contaminada. Vibrio cholerae deberá traspasar la barrera del estómago para que pueda producirse la exotoxina responsable de la aparición de diarreas masivas, que suponen una pérdida continua de agua y electrolitos, lo que provocará una deshidratación intensa que sin tratamiento puede situar al paciente en estado de shock hipovolémico, coma y muerte. Aislamiento, caracteres bioquímicos, diagnóstico bacteriológico de Vibrio. 1. Toma de muestra a partir de las heces diarreicas o incluso vómitos en individuos sospechosos, procediéndose de inmediato a su identificación debido a que Vibrio cholerae es muy sensible a los agentes externos y podría con facilidad liarse. Si no pudiera realizar la determinación, en ese momento se utilizaría medios de transporte esenciales como por ejemplo el medio de Cary Blair. 2.
examen directo por medio de tinciones. Entre ellas incluyen una tinción de Gram en la que Vibrio cholerae aparecerá como Gram negativo y su forma de coma, y una extensión en fresco para poder comprobar su movilización, observándose mejor una característica al microscopio de contraste de fases. 3. Aislamiento de Vibrio cholerae a partir de medios de cultivo específicos que impedirán el crecimiento de gran parte de microorganismos, facilitando que crezca Vibrio cholerae. Entre estos medios cabe destacar el medio de telúrito, taulocorato, gelatina, agar, donde B. cholerae crecerá formando colonias pequeñas con centro negro debido a su utilización del telúrito. O el medio de disulfato, citrato, sales bilares, sacarosa, que producirá colonias amarillas debido a la fermentación de sacarosa sobre el medio de cultivo verde. También se pueden utilizar otros medios enriquecidos con agar nutritivo y taucorato e incluso agua peptonada alcalina, pH en un torno a 9, que en estas condiciones inhibirá el crecimiento de muchas bacterias y sin embargo facilitará el aislamiento de B. cholerae. 4. A partir de las colonias sospechosas se realizará una batería de pruebas bioquímicas que incluirán las mismas que para enterobacterias, siendo especialmente importante la prueba de las descarboxilasas de ornitina y lisina, así como la prueba de la hidrolasa, diferenciándola de otras especies próximas. También se realiza la prueba de oxidasa, que va a diferenciar de la familia de Enterobacteriaceae. 5. Pruebas serológicas, para las que se utilizarán sueros estándares específicos que permitirán establecer una caracterización serológica, así como determinar el título de anticuerpos por técnicas de aglutinación, aunque existen otras determinaciones. El género Brucella se encuadra como el género anterior en la sección 6 y, en general, corresponde a un grupo de bacilos y cocobacilos gran inmóviles, de tamaño pequeño, aerobios estrictos, aunque excepcionalmente algunas cepas de Bruselas crecen mejor en atmósferas enriquecidas como CO2 5-10%. Su crecimiento en general es lento, de ahí se requieren factores de crecimiento que lo aceleran. Son catalasas positivas, reducen los nitratos a nitritos, presentan actividad ureasa con mayor o menor intensidad según las cepas. Son muy sensibles a medios ácidos y se destruyen con facilidad a temperatura de pasteurización. Clasificación. Tenemos que Brucella melitensis afecta a cabras y ovejas, Brucella abortus a bóvidos, Brucella suis a cerdos, Brucella newtomae a ratas, Brucella ovis a ovejas, Brucella canis a perros. También existen otras clasificaciones atendiendo a sus características metabólicas, pruebas bioquímicas, características antigénicas y sensibilidad a fagos específicos. Acción patógena. Su interés clínico estriba en su acción patógena, que depende de su estructura antigénica, especialmente sobre los seres humanos. Esta estructura antigénica es bastante compleja para Brucella y está constituida por un lipopolisacárido con dos factores antigénicos, A y M, a partir de los cuales se obtienen suero anti-A y anti-M que sirven para la identificación de las distintas especies del género Brucella. Se ha observado que estos antígenos se encuentran en las colonias más patógenas, tipo S o lisas, y que desaparecen en las colonias apatógenas, tipo R o rugosas. También se ha observado que Brucella es capaz de mantenerse latente en el interior de las células que la han fagocitado y posteriormente, en un momento dado, empezar a multiplicarse con la consiguiente producción de endotoxina. De acuerdo con lo dicho, las brucelas penetran en el hombre a través de heridas y especialmente por la vía digestiva, alimentos procedentes de animales infectados como por ejemplo la leche que contiene brucela.
De las localizaciones anteriores descritas, las brucelas pasarán a los ganglios linfáticos, donde serán fagocitadas por neutrófilos en la sangre y macrófagos en los tejidos, a partir de los cuales se distribuyen por todo el organismo, pudiendo volver a pasar al torrente circulatorio, lo que origina bacteriemia brucelosis aguda. Fundamentalmente, en el hombre se suele transmitir vía digestiva a través de carnes crudas o poco hechas, o incluso leche no esterilizada y sobre todo quesos frescos, originando brucelosis o fiebre de Malta, que se caracteriza por artralgias difusas con sudoración abundante, esplenomegalia que no es constante y distintas formas clínicas dependiendo de la localización de brucela, orquitis, neumonía brucela, histericia, trastorno hemorrágico, osteoartritis, etc. Algo muy característico son las fiebres ondulantes y la tendencia a las recidivas, que suelen ser especialmente frecuentes entre los 3 y 6 meses subsiguientes a la infección por brucela. La especie más grande para el hombre es Brucella melitensis, que transmiten las cabras. Leche no esterilizada, quesos frescos, carne cruda o poco hecha. Los casos de brucelosis en España suelen ser transmitidos por los bóvidos, Brucella abortus, y en menor proporción Brucella melitensis. Aislamiento. Estudio de identificación microbiológico. De la muestra de sangre se realizará un hemocultivo 1, de crucial importancia, ya que la brucelemia está presente en las primeras fases de la brucelosis, sobre todo en las manifestaciones febriles, teniéndose en cuenta que un resultado negativo del hemocultivo no excluirá en principio la enfermedad. Estos medios serán muy nutritivos y enriquecidos, y las condiciones serán aerobias. Aunque algunas especies pueden crecer mejor en ambientes ricos en CO2, B. abortus, otros medios que podremos utilizar serán, por ejemplo, agar nutritivo, enriquecido con glicerina y glucosa o agar soja triticasa. Pruebas bioquímicas. Se realizarán al menos la prueba de la catalasa y la oxidasa, que para brucelas resulta positiva, así como las pruebas de indol, gelatina Voges-Proskauer y rojo de metilo, que en todos los casos resulta negativa. Se determina la producción en CH2, que dará variable según las especies. También se hará crecer en fucsina, que nos proporcionarán un valor de referencia importante. Estudio de identificación inmunológico o serológico. Consiste en técnicas serológicas con anticuerpos específicos frente a los distintos tipos de brucela. Existen varias técnicas, las más utilizadas son las siguientes. Técnica de seroaglutinación Griff, que consiste en diluciones sucesivas del suero, problema en el medio que contiene antígeno purificado específico. Por lo que los títulos positivos donde aparece aglutinación indicará un contacto previo con brucela si este es superior a 1 a 180. Los títulos de brucelosis en fase aguda suelen estar en torno a 1 a 320. En caso de cronicidad, los títulos suelen ser muy bajos e incluso negativos, ya que en este tipo de pacientes aparecen muchos anticuerpos no aglutinantes, que deberán ser detectados con otras pruebas. Prueba de COTS antibrucela. Esta prueba sirve para detectar anticuerpos que no aglutinan. En la prueba de seroaglutinación, proporcionando una sensibilidad del 95%. Es una técnica muy específica y especialmente útil en brucelosis crónicas donde no dan resultados satisfactorios las técnicas de seroaglutinación. Su negatividad sí excluye brucelosis. Prueba de rosa de Bengala. Es una prueba muy rápida de aglutinación en placa o tubo y suele presentar los mismos resultados que la seroaglutinación y su negatividad no excluye brucelosis. Intradermoreacción con la melitina consiste en la inyección vía intradérmica en el brazo o antebrazo de un infiltrado autolizado de bacterias muertas, pero con efecto antigénico, y otra inyección de carácter intradérmico, testigo calentado a 100 grados en el otro brazo. Transcurridas 8 horas se efectuará la lectura. Si la reacción es positiva, aparecerá una zona roja y edematosa de 3 o más centímetros de diámetro en el lugar donde se aplicó el autolizado. Existen otras pruebas serológicas, como por ejemplo
las técnicas RIA, ELISA, fijación de completo, etc. Síntomas. Los síntomas de la brucelosis en humanos pueden variar desde fiebre, sudoración y fatiga, hasta complicaciones más serias como inflamación del corazón o del sistema nervioso. Diagnóstico. El diagnóstico se realizará a través de pruebas de laboratorio y el tratamiento generalmente implica un curso de antibióticos. Es importante destacar que la prevención es clave para controlar la brucelosis. Y esto se logra a través de la vacunación de los animales y la pasteurización de los productos lácteos.